A comienzos del mes de abril visitamos el área Huechulafken del Parque Nacional Lanín. El nombre del lago en idioma mapudungún significa lago grande. El extremo oriental del mismo está prácticamente en la estepa, pero a medida que avanzamos por la ruta provincial 61 entramos de a poco en la transición con el bosque. Durante el paso de una motoniveladora, varias dormilonas de cara negra iban y venían buscando insectos entre la tierra removida. Entre las plantas nativas que bordean el camino encontramos a la muticia, que en esta época están en sus últimos días de floración. Varios kilómetros más adelante, ya en la zona del bosque, nos detuvimos para apreciar las montañas y las nubes que de a poco se iban disipando sobre las cimas. También mostró su silueta el imponente volcán Lanín, que con sus 3.776 metros de altura duplica en tamaño las cumbres que lo rodean. Finalmente llegamos al área de uso diurno del lago Paimún, al oeste del Huechulafken. Ambos lagos están unidos por una angostura. El Paimún es mucho más pequeño que el Huechulafken y está situado cerca de la frontera con Chile. En las laderas de las montañas cercanas se pueden apreciar lengas y ñires. Ambos están cambiando la coloración de sus hojas a tonos rojizos. Estuvimos varias veces en el lugar, pero fue la primera en la que vimos una garza blanca, muy común en el país, pero poco frecuente en el lago. Sobre ella surcaba el aire un jote cabeza negra. En el agua nadaban muy pocas aves, solo un par de macá plateados, y un grupito de pato barcino, que al vernos se alejó nadando. Aparecían y desaparecían de nuestra vista entre las aguas agitadas por el viento. Desde allí se contempla muy bien el Cerro Los Ángeles, que llega a los 2098 metros de altura. En una de las costas del lago nos detuvimos a observar y filmar pequeños pájaros que buscan su sustento a orillas del agua. Entre las rocas iba y venía un macho de sobrepuesto austral. Desde allí observaba pequeños insectos que atrapa realizando vuelos bajos o pequeñas carreras. Muchas veces vuelve al mismo lugar, donde en ocasiones descansa o acicala su plumaje. Por fortuna lo tuvimos bastante cerca por mucho tiempo. Sobre las mismas piedras posaba otro tiránido, de hábitos similares al sobrepuesto pero un poco más grande, la dormilona cara negra. Al igual que la especie anterior, prefiere bordes de cuerpos y cursos de agua, migrando al centro del país al avanzar el otoño. En un arbusto cercano a la costa andaban unos cachuditos pico negro, siempre muy movedizos. Un lugar muy bueno para pasar el día es el Camping Ecufue, donde suelen verse unas cuantas especies de aves y plantas. Allí también estaban nuevamente presentes los cachuditos.
En las ramas más altas posaban los diucones. En tanto que el suelo era recorrido por bandadas de tordo patagónico, un ictérido exclusivo de los bosques andinos del sur. Ambos sexos son similares en apariencia, con un plumaje totalmente negro. De la misma familia es la loica común, ampliamente distribuida por la Patagonia. Ambas especies buscan alimento en el suelo formando grupos. Las loicas se diferencian bien entre ellas, teniendo los machos el pecho de color rojo intenso. Son un poco más confiadas que los tordos, se las pueden observar a una decena de metros sin que se vayan. Junto a ellas andan algunas diucas y varios chingolos. Otra ave que vimos fue una torcaza, una especie muy abundante en el continente, pero no tan frecuente en la zona del bosque y sus alrededores. Fue la primera vez que la encontramos allí. En las mesas del camping suelen merodear aves oportunistas. Entre ellas hay dos rapaces que pertenecen a la misma familia, el carancho y el chimango. Estas rapaces esperan alguna ocasión de conseguir alimento fácil en la zona de los bancos y mesas. Los visitantes les proveen una importante cantidad de comida, desde migajas o algo que alguno le arroje para ver cómo lo recogen y devoran a pocos metros de distancia. Posaban en las ramas de los árboles o en el suelo, siempre atentos a nuestros movimientos. Si nos alejábamos, se aproximaban y revisaban debajo de los bancos o directamente se subían a las mesas. Aprovechamos la ocasión para observar con detalle el plumaje de estas aves, así como también las patas y los picos. El tamaño importa entre estas dos especies, y los caranchos miran de cerca, en tanto que los chimangos esperan más lejos en el suelo o en los árboles. Para ver qué hacían, nos retiramos y enseguida fueron arriba de la mesa a observar. Luego de un par de veces, dejamos algunas migajas para ver a los caranchos en acción y de paso apreciar sus garras. En tanto que los chimangos esperaban su turno sobre las ramas de los árboles circundantes. En ese lugar se puede observar a la remolinera parda, un pájaro que prefiere la orilla del agua o sitios pantanosos, pero que en esta oportunidad caminaba por el césped, bien en el interior del camping. Esta especie al llegar los fríos migra a las tierras bajas del interior del país, incluso Uruguay y el sur de Brasil.
Los pehuenes se destacan como uno de los árboles más altos del lugar, y sobre las ramas de uno de ellos, un halconcito colorado lo utilizó por breve tiempo como atalaya, para observar desde allí una presa potencial. Los pehuenes son las coníferas más destacadas en la zona del volcán Lanín. Se destacan por sus ramas que crecen en forma radial, sus grandes piñones y sus hojas verticiladas. Sobre una rama de un joven pehuen posaba una tenca. Esta es una especie de calandria hasta hace pocos años endémica de Chile, pero que ha cruzado la cordillera y se está viendo en unos pocos lugares del oeste de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Para nosotros fue el primer avistaje de la especie, algo inesperado. Sabíamos que hubo allí avistajes recientes, aunque no la encontramos en las últimas 3 visitas al sitio. Había 3 de ellas que andaban en el suelo, buscando alimento, aunque posaban en reiteradas ocasiones sobre ramas, troncos, postes y alambrados cercanos. En el camino de entrada andaba otra remolinera y también una liebre, que quedó inmóvil varios segundos, para luego huir hacia unos arbustos. En la costa del lago andaban unos teros, aunque más desconfiado de los que se ven en los pueblos y sus cercanías. El día estaba algo ventoso y un poco fresco, pero hermosamente iluminado por el sol del mediodía. Las vistas son espectaculares, en especial cuando se aprecia la cumbre del volcán Lanín. Empequeñece todo lo que lo rodea. Aquí se ve una capilla que tiene unas vistas privilegiadas de este marco natural. A mucha distancia, un casal de quetro volador se alejaba a otro rincón del lago. Decidimos ir volviendo de a poco, no sin antes pasar por una pradera que tenía como fondo al Cerro Los Ángeles. Más adelante, entre unos arbustos, vimos atravesar el camino en vuelo bajo a un carpintero pitío. Por fortuna su pareja se quedó donde estaba y nos permitió verlo unos minutos antes de irse. Continuamos por un par de kilómetros hacia el este y llegamos hasta Puerto Canoa. Está situado en el lago Huechulafken, cerca de la angostura que lo une con el lago Paimún. Contemplamos las playas con arena negra proveniente del volcán y un magnífico paisaje de bosque y montañas. Llegan allí varias embarcaciones que recorren este gran lago. Volvimos nuestros pasos un poco hacia el interior y recorrimos el Sendero del Bosque, un circuito educativo de unos 500 metros de longitud, con cartelería explicando el ambiente, la flora y la fauna del lugar. Es ideal para recorrerlo un día fresco y de sol. Muchos de los árboles tienen plantas epífitas, como la barba de viejo. La senda serpentea entre árboles altos, llenos de líquenes y musgos. No abunda mucho la fauna, pero si tenemos suerte y abusamos los sentidos, podemos encontrar algunas especies. Es un sitio donde suele verse el carpintero gigante, y en esta ocasión no falló. Pudimos ver a 2 hembras y a un macho picoteando la madera en busca de larvas de insectos de las que se alimenta este enorme carpintero, el más grande de Sudamérica. Los observamos muy de cerca y ellos ni se incomodaron con nuestra presencia. Estuvimos un cuarto de hora disfrutando de este carpintero, otra de las maravillosas especies únicas de estos bosques cordilleranos.
Antes de terminar la caminata, vimos fugazmente otras especies como el carpintero pitío o un solitario zorzal patagónico. Cerca de ellos, pero en otro árbol, un picolesna patagónico iba recorriendo y revisando las grietas de la corteza. Nos despedimos de Puerto Canoa y vamos volviendo de a poco. Nos detenemos en un área de uso diurno para contemplar los cerros de la cordillera y la majestuosidad del Lanín. Próximo a este sitio pasa el arroyo Ruku-Leufú. Algunas asteráceas de capítulos amarillos crecían entre unos musgos. También había 2 o 3 plantas de nalca, una especie que crece en las partes más húmedas del bosque, en especial en Chile, donde las precipitaciones son más abundantes. Sobrevolando el lugar había varios jotes cabeza colorada que se desplazaban en contra del viento. Más adelante, en los últimos relictos del bosque, encontramos algunos conejos y una bandada de codorniz californiana. Ambas especies son exóticas y se han asilvestrado con éxito en buena parte de la Patagonia. Seguimos avanzando y vamos atravesando la transición entre el bosque y la estepa, donde predomina el maitén. Las vistas son deslumbrantes, más aún con la luz de la tarde. A pocos kilómetros del ingreso vimos un peludo. Detuvimos la marcha y este se refugió debajo del auto. Como no salía, bajamos del auto y curiosamente lo observamos unos cuantos minutos al costado del camino. Nos miraba con atención, pero estaba casi inmóvil. Luego de varios minutos huyó hacia unos yuyos, y nosotros pudimos seguir camino. Luego de 36 kilómetros arribamos a la boca del Chimehuín, lugar al oriente del Huechulafken donde nace este río. Con estas imágenes desde el puente que atraviesa el Chimehuín nos despedimos. Agradecemos que hayas visto este video. Si te gustó te invitamos a suscribirte, dar me gusta, compartir en las redes sociales o colaborar monetariamente. Todo ayuda para poder realizar esta clase de contenido. No te pierdas los próximos estrenos de Flora Fauneando.